Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente aquí reunidos para continuar la lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 142. Antes de iniciar, entonces vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, entonces para dar inicio los dejo con Flor. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Documento 142. La Pascua en Jerusalén. Durante el mes de abril, Jesús y los apóstoles trabajaron en Jerusalén, saliendo de la ciudad todas las tardes para pasar la noche en Betania. Jesús mismo pasó 1 o 2 noches por semana en Jerusalén en la casa de Flavio, un judío griego, donde concurrían en secreto muchos judíos prominentes para entrevistarse con él. El primer día en Jerusalén, Jesús visitó a su amigo de años pasados, Anás, el ex sumo sacerdote y pariente de Salomé, la esposa de Zebedeo. Anás había oído informes sobre las enseñanzas de Jesús y cuando Jesús llegó a la casa del sumo sacerdote fue recibido con mucha reserva. Al percibir Jesús la frialdad de Anás, se despidió inmediatamente diciendo al partir: el miedo es el esclavizador principal del hombre y el orgullo su mayor debilidad. ¿Te traicionarás a ti mismo obligándote a la esclavitud de estos dos destructores de la felicidad y de la libertad? Pero Anás no respondió. El maestro no volvió a ver a Anás hasta el momento en que éste se sentó junto con su yerno en el juicio del Hijo del Hombre. Vamos a continuar. 1. La enseñanza en el templo. Durante todo este mes, Jesús o uno de los apóstoles enseñaban diariamente en el templo. Cuando las multitudes pascuales eran demasiado numerosas para entrar al templo y escuchar la enseñanza, los apóstoles conducían muchos grupos de enseñanza fuera de los precintos sagrados. Lo esencial de su mensaje era: 1. El reino del cielo se acerca. 2. Mediante la fe en la paternidad de Dios, podéis entrar en el reino del cielo y así ser hijos de Dios. 3. El amor es la regla del vivir dentro del reino. Devoción suprema a Dios al amar al prójimo como a vosotros mismos. 4. La obediencia a la voluntad del Padre, que produce los frutos del Espíritu en la vida personal, es la ley del reino. Las multitudes que venían a celebrar la Pascua escucharon estas enseñanzas de Jesús y cientos entre ellos se regocijaron de la buena nueva. Los altos sacerdotes y rectores de los judíos, muchos se preocuparon acerca de Jesús y sus apóstoles y discutieron qué deberían de hacer con ellos. Además de enseñar dentro y fuera del templo, los apóstoles y otros creyentes hacían mucho trabajo personal entre las multitudes pascuales. Estos hombres y mujeres interesados llevaron la nueva del mensaje de Jesús escuchada durante la celebración pascual a los puntos más remotos del Imperio Romano y también al oeste. Fue este el comienzo de la expansión del Evangelio del Reino al mundo exterior. El trabajo de Jesús ya no se limitaría a Palestina. ¿Hay algún comentario hasta ahorita? En realidad es introductorio al tema. Es importante, por ejemplo, esos puntos que notan, ¿no? Lo que es el reino del cielo y hace hincapié en el amor. El amor, o sea, como a nosotros mismos, pero el amor hacia otros también. Y vemos que durante todo el mensaje de Jesús, el amor es la fuente central de todo lo que es el reino del cielo, ¿no? Hasta ahorita no hay ningún comentario. Podemos seguir con el siguiente punto. La ira de Dios. Se encontraba en Jerusalén para asistir a las festividades de la Pascua un tal Jacobo, rico mercader judío proveniente de Creta, que fue a ver a Andrés con la solicitud de reunirse con Jesús en privado.
Andrés arregló ese encuentro en secreto con Jesús en la casa de Flavio para la tarde del día siguiente. Este hombre no podía comprender las enseñanzas del maestro y había venido porque deseaba hacer preguntas más completas sobre el reino de Dios. Jacobo le dijo a Jesús: pero, rabino, Moisés y los profetas de antaño nos dicen que Yahvé es un Dios celoso, un Dios de gran ira e intenso enojo. Los profetas dicen que Él odia a los malhechores y que se venga de los que no obedecen la ley. Tú y tus discípulos nos enseñan que Dios es un Padre clemente y compasivo que ama tanto a todos los hombres que les daría la bienvenida en este nuevo reino del cielo que tú proclamas que se está acercando. Cuando Jacobo terminó de hablar, Jesús le contestó: Jacobo, has expresado bien las enseñanzas de los antiguos profetas que enseñaban a los hijos de su generación de acuerdo con las luces de su época. Nuestro Padre en el paraíso es inmutable, pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde los días de Moisés a través de los tiempos de Amós y aún hasta la generación del profeta Isaías. Ahora pues, he venido yo en la carne para revelar el Padre en nueva gloria y para mostrar su amor y misericordia para con todos los hombres de todos los mundos. A medida que el Evangelio de este reino se derrame sobre el mundo con su mensaje de felicidad y buena voluntad para todos los hombres, se irán desarrollando mejores relaciones entre las familias de todas las naciones. A medida que pase el tiempo, los padres y los hijos se amarán más, y así surgirá una mayor comprensión del amor del Padre en el cielo por sus hijos en la tierra. Recuerda, Jacobo, que un padre verdadero y bueno no solo ama a su familia en su totalidad, como una familia, sino que también ama verdaderamente y cuida afectuosamente de cada miembro individual de la familia. Después de una larga conversación sobre el carácter del Padre Celestial, Jesús pausó para decir: Tú, Jacobo, eres padre de muchos. Bien conoces la verdad de mis palabras. Y Jacobo dijo: pero maestro, ¿quién te dijo que soy padre de 6 hijos? ¿Cómo es que tú sabías esto sobre mí? Y respondió el maestro: basta con decir que el padre y el hijo conocen todas las cosas, porque en verdad lo ven todo. Como tú amas a tus hijos como padres sobre la tierra, así debes ahora aceptar la realidad del amor del Padre Celestial hacia ti, no solo hacia todos los hijos de Abraham, sino hacia ti, tu alma individual. Siguió diciendo Jesús: cuando tus hijos son muy pequeños e inmaduros, y cuando tú debes castigarlos, es posible que piensen que su padre está enojado y lleno de ira y resentimiento. Su inmadurez no consigue penetrar más allá del castigo para discernir el afecto previsor y correctivo del padre. Pero cuando estos mismos hijos se vuelven hombres y mujeres adultos, ¿no es acaso una locura para ellos mantener estos conceptos previos y erróneos sobre su padre? Como hombres y mujeres, ya deberían discernir el amor de su padre en estos castigos tempranos. ¿Acaso no debería la humanidad, a medida que pasan los siglos, llegar a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza y carácter de amante del Padre del cielo? ¿Qué habéis ganado de las generaciones sucesivas de esclarecimiento espiritual si persistís en ver a Dios tal como lo veían Moisés y los profetas? Te digo, Jacobo, que bajo la luz brillante de este momento deberías ver al Padre como ninguno de los que han venido antes pudo jamás contemplarlo. Y al verlo así, deberías regocijarte de entrar al reino en el que gobierna tan misericordioso Padre. Y deberías tratar de que su voluntad de amor domine tu vida de ahora en adelante. Y Jacobo contestó: Rabino, yo creo. Deseo que me conduzcas al reino del Padre. Qué bonito. ¿Se dan cuenta cómo habla de amor? Y saben que lo más lindo de esto es que habla del amor en familia, o sea, del amor a todos, pero también hace alusión al amor individual. O sea,
como humanidad nos ama a todos, pero además a cada uno de nosotros de manera individual también nos ama. Entonces, como humanidad nos entiende, nos comprende y perdona todas nuestras burradas probablemente, pero como individuales nos ama, nos comprende y entiende que a veces de manera individual pues también metemos la pata y también la regamos y también nos equivocamos y que es nuestra forma de aprender, pero nos ama y nos permite a veces también, bueno, equivocarnos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de aprender en esta experiencia de vida, pero está con nosotros, está con todos y está con nosotros. Es muy bonito, creo yo. A ver qué opinan ustedes. Parece que no opinan nada. Entonces voy a pensar que están de acuerdo en lo que estoy diciendo. Ok, a ver, ahí hay una manita, pero no sé, no, ninguno. Bueno, entonces le voy a pasar la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos, todo tuyo el micrófono. 3. El concepto de Dios. Los 12 apóstoles, la mayoría de los cuales había escuchado esta conversación sobre el carácter de Dios, hicieron a Jesús muchas preguntas esa noche sobre el Padre en el cielo. Las respuestas del maestro a estas preguntas pueden presentarse mejor mediante el resumen siguiente puesto en lenguaje moderno. Jesús reprochó suavemente a los 12, diciendo en sustancia: ¿no conocéis acaso las tradiciones de Israel relacionadas con el crecimiento de la idea de Yahvé? ¿Y sois acaso ignorantes de las enseñanzas de las Escrituras sobre la doctrina de Dios? Luego el maestro procedió a instruir a los apóstoles sobre la evolución del concepto de la deidad a lo largo del curso del desarrollo del pueblo judío. Les llamó la atención sobre las siguientes fases del crecimiento de la idea de Dios. Primero, Yahvé, el Dios de los clanes del Sinaí. Era este el concepto primitivo de la deidad que Moisés exaltó al nivel más alto del Señor Dios de Israel. El Padre en el cielo nunca deja de aceptar la adoración sincera de sus hijos en la tierra, aunque su concepto de la deidad sea burdo y sea cual fuere el nombre que para ellos simboliza la naturaleza divina. El Altísimo. Este concepto del Padre en el cielo fue proclamado por Melquisedec a Abraham y fue llevado muy lejos desde Salem por los que subsiguientemente creyeron en esta idea ampliada y expandida de la deidad. Abraham y su hermano se fueron de Ur debido al establecimiento de la adoración del sol y se tornaron creyentes en las enseñanzas de Melquisedec sobre el Elión, el Dios Altísimo. El suyo era un concepto compuesto de Dios, consistente en una mezcla de sus antiguas ideas mesopotámicas y la doctrina del Altísimo. Vemos cómo cada vez ese concepto de Dios va en aumento, comenzando con Yahvé, el más bajo de todos. Tenemos el Altísimo, proclamado por Melquisedec a Abraham. Posteriormente, el número 3, tenemos el Shaddai. Durante estos tiempos primitivos, muchos de los hebreos adoraban a el Shaddai, el concepto egipcio del Dios del cielo, que habían aprendido durante su cautiverio en la tierra del Nilo. Mucho tiempo después de la época de Melquisedec, estos tres conceptos de Dios se unieron para formar la doctrina de la deidad creadora, el Señor Dios de Israel. ¿Cuáles tres conceptos? Pues Yahvé, el Altísimo y el Shaddai. 4. Elohim. Las enseñanzas de la Trinidad paradisíaca han persistido desde los tiempos de Adán. ¿Recordáis cómo las escrituras comienzan declarando que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra? Esto indica que cuando se registró esto, el concepto de la Trinidad de los tres dioses en uno había encontrado lugar en la religión de nuestros antepasados. Y efectivamente, la Biblia comienza diciendo así: en el principio creó, pero no dice los dioses. Ellos dicen Dios, no se atreven a traducir la palabra original que está en el hebreo Elohim, que está en plural, porque como siempre se ha enseñado que Dios es uno,
pues no pueden describir los dioses. Toda Biblia dice en el principio creó Dios, está en singular, pero el original es Elohim, que es una palabra plural. 5. El Yahvé Supremo. En los tiempos de Isaías, estas creencias sobre Dios se habían ampliado en el concepto de un creador universal que era simultáneamente todopoderoso y todo misericordioso. Este concepto de Dios en desarrollo y ampliación suplantó virtualmente todas las ideas previas sobre la deidad en la religión de nuestros padres. Ya este es un concepto, como dice ahí, supremo, que encontramos ya en los libros de Isaías y más adelante. Sexto, el Padre en el cielo. Ahora pues conocemos a Dios como nuestro Padre en el cielo. Nuestra enseñanza provee una religión en la que el creyente es hijo de Dios. Esta es la buena nueva del Evangelio del Reino del Cielo. Coexisten con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y la revelación de la naturaleza y ministerio de estas deidades del paraíso continuará ampliándose e iluminándose a lo largo de las eras sin fin de la progresión espiritual eterna de los hijos ascendentes de Dios. En todos los tiempos y durante todas las épocas, la verdadera adoración de todo ser humano, en cuanto se relaciona con el progreso espiritual individual, es reconocida por el Espíritu residente como un homenaje al Padre en el cielo. Así que ese es el concepto más elevado que tenemos hoy en día, a Dios como un Padre. Nunca antes habían estado los apóstoles tan anonadados como en ese momento al escuchar el relato del crecimiento, ¿no? De la evolución del concepto de Dios en la mente judía de las generaciones previas. Estaban demasiado confundidos como para hacer preguntas. Mientras permanecían sentados ante Jesús en silencio, el maestro continuó. Y habríais conocido estas verdades si hubieseis leído las Escrituras. ¿Acaso no habéis leído a Samuel donde dice, y la ira del Señor se encendió contra Israel de tal modo que incitó, ¿no? El Señor, Dios, incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciese censo de Israel y Judá? Eso lo encontramos en 2 de Samuel 24:1. Y eso no era extraño porque en los días de Samuel, los hijos de Abraham realmente creían que Yahvé había creado tanto el bien como el mal. Pero cuando un escritor posterior, años después, narró estos acontecimientos, esos mismos hechos los volvió a contar, después de la ampliación del concepto judío sobre la naturaleza de Dios, y ya teniendo un conocimiento mayor sobre la naturaleza de Dios, no se atrevió a atribuir el mal a Yahvé, como ocurrió en el libro de Segunda de Samuel. Por consiguiente, entonces dijo, mire, escribió diferente, dijo, y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Eso está en primero de Crónicas 21:1. Hace tiempo escuché yo a dos ministros discutiendo eso, pues que al fin quién había sido, porque en una parte dice que Dios lo incitó y en otro dice que Satanás. Al fin no sé en qué quedaron, pero no hubieran conocido esto que estamos leyendo aquí, pues habrían llegado a una mejor respuesta. ¿Acaso no sois capaces de discernir que tales narraciones de las Escrituras muestran claramente cómo el concepto de la naturaleza de Dios continuó creciendo de una generación a la otra? Este es un ejemplo que Jesús puso para que veamos, al ampliarse el concepto de Dios, pues cambia lo que se pueda decir de él. Y ahora nos da otro ejemplo aquí. Pero todavía no, un poquitito más adelante va a haber otro ejemplo. También deberíais haber discernido el crecimiento de la comprensión de la ley divina en perfecta armonía con estos conceptos ampliados de la divinidad. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, en los días antes de la revelación ampliada de Yahvé, tenían 10 mandamientos que les sirvieron de ley hasta el momento en que acamparon frente al Sinaí. Y estos 10 mandamientos eran, fíjense qué curioso, generalmente no se habla de que ellos tenían 10 mandamientos antes, se habla de los 10 que les dio Moisés después. Pero aquí nos está diciendo que ellos tenían 10 mandamientos, que son estos. Primero, no adorarás a otro Dios, porque el Señor es un Dios celoso.
Segundo, no harás imágenes fundidas de dioses. Tercero, no dejarás de santificar la fiesta del pan ácimo. Cuarto, de todos los hombres, varones y animales machos, los primogénitos son míos, dice el Señor. Quinto, 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Sexto, no dejarás de santificar la fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Séptimo, no ofrecerás la sangre de los sacrificios con pan leudado. Octavo, el sacrificio de la fiesta de Pascua no debe dejarse hasta la mañana siguiente, ¿no? Habría que. Noveno, la primicia de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. Y décimo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y luego, entre truenos y relámpagos en el Sinaí, Moisés les dio los nuevos 10 mandamientos, que son los que conocemos normalmente, los nuevos 10 mandamientos, que todos vosotros estaréis de acuerdo en que son pronunciamientos más nobles, más de acuerdo con los conceptos ya vistas, ampliados de la deidad. ¿Acaso nunca notasteis que en estos mandamientos, tal como aparecen 2 veces en las Escrituras, porque en la Biblia aparecen en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, están registrados los 10 mandamientos, pero hay una diferencia, que es el otro ejemplo que Jesús nos pone aquí. En el primer caso, consideran que la liberación del cautiverio de Egipto es la razón para acatar el sábado, ¿no? O sea que se guarda el sábado como causa de que fueron sacados de Egipto. Mientras que en el segundo caso, en la segunda narración, el progreso de las creencias religiosas de nuestros antepasados exigía que el hecho de la creación se reconociera como la motivación de la observancia del sábado. Entonces, en uno se dice, guarden el sábado porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Pero en la otra parte dice, guarden el sábado porque eh, Dios lo sacó de la tierra de Egipto del cautiverio. Hay una pequeña diferencia allí. Y luego recordaréis que una vez más, en la época más espiritualmente esclarecida de Isaías, estos 10 mandamientos negativos, porque todos es no haga esto, no, 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 entonces por eso les llama mandamientos negativos, fueron cambiados por la gran ley positiva del amor, la exhortación de amar a Dios en forma suprema y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Esta suprema ley de amor hacia Dios y hacia el hombre es la que yo también os declaro como el deber total del hombre. Cuando terminó de hablar, nadie le preguntó nada. Se alejaron cada uno a su sitio de descanso. Muy bien, entonces aquí lo que me llama la atención sí, lo que nadie prácticamente sabe, pero que aquí es la información fabulosa, es cómo el concepto de Dios ha ido evolucionando y ha ido progresando. En las religiones cristianas no se tiene esa idea. Se cree que es la misma, el mismo Dios de allá de Éxodo y Génesis, es lo mismo que hablan en Isaías y el mismo Dios que está hablando Jesús, como que es el mismo. No, no, no se dan cuenta que ha habido un progreso evolutivo en la religión de ir teniendo una idea mejor de Dios. Y de hecho, cuando uno compara a ese Padre universal, el Dios Padre que Jesús predica, está muy diferente a ese Dios de Génesis y Éxodo que mandaba hacer cosas terribles. Uno dice, no puede ser el mismo. Y efectivamente, pues no era el mismo, porque esa era la idea que ellos tenían de ese Dios. Y por eso no lo pone ahí en el orden en que fue, comenzando con Yahvé y terminando como el Padre universal. También dice que a Dios no le interesa o no le importa el nombre con el que lo llamemos, en cierta forma. Pero encontramos gente que todavía está peleando porque tiene que ser Jehová. Y si usted no dice Jehová, no va para ningún lado. Como si fuera una palabra mágica que hay que pronunciarla así, porque ese sonido, esa vibración, cuando usted dice Jehová, eso es lo que él escucha. Si usted dice Dios, Padre o Yahvé, otra expresión, él no la alcanza a percibir. Y pues eso no es así. Si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra anécdota, sí, Waldemar. Sí, y yo tengo una duda aquí
porque dice en los 10 mandamientos, en el número 7, no más bien en el número 8, Ajá. se supone que la Pascua era lo que celebraban los judíos de la salida de Egipto, pero ¿por qué la celebraban antes de salir de Egipto? Adelante, Luis. Sí, sí, respondiendo a lo que decía Waldemar, sí, la celebración de la Pascua es una fiesta muy antigua, anterior la salida de Egipto. Y se conmemora siempre con dos especies, con el pan y el vino. Si ven atrás, Abraham cuando se consigue con Melquisedec, él ofrece pan y vino, porque eso es lo que se ofrecía siempre. Moisés va a cambiar en esa época, antes de la salida de Egipto, el pan significaba como la muerte del invierno y el vino la alegría de la primavera, como un cambio de estación cuando venían las cosechas y saben que el invierno en esos países no había nada y llegaba la primavera y por eso la Pascua siempre se celebra en primavera, porque es como la resurrección, la vida, la resurrección de la vida. Moisés le va a cambiar el sentido y el pan ahora significa la esclavitud y el vino la tierra prometida, la libertad. Y Jesucristo les va a cambiar cuando hace la Pascua, cuando dice este es mi cuerpo y este es mi sangre, ¿no? La cambia por su muerte y por su resurrección. Pero sí, es una fiesta muy antigua que la celebran, es más, tiene raíces paganas, pues, o sea, antes de los judíos incluso. Entonces, por eso Moisés en sus mandamientos pone esas condiciones de la Pascua, porque ya ellos celebraban unas Pascuas. Y ahora les va a decir, bueno, ahora la Pascua va a significar la salida de Egipto, que es Sí, como la conocemos nosotros. Nosotros igual conocemos de la de salida de Egipto. de la fiesta del pan ácimo también, que Claro, se sí, sí, come con sí. pan así porque el pan así significa Sí, la esclavitud y sí, eso. nada más cambió el sentido de la fiesta, pero ya Exacto. existían. Sí, ya existía y le cambió el sentido. Ok, Gracias, sí. muchas gracias, Gracias, Luis. Luis. Gracias, Luis. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Sí. Fíjese que me llama mucho la atención, nunca lo vamos a saber, pero me llama mucho la atención. Jesús ya había tenido un trabajo previo con Ganit. Habían hecho algunos compendios sobre las religiones del mundo. Y en el documento 131, en el documento en el párrafo 2, que dice, los eneos de Palestina salvaron muchas de las enseñanzas de Melquisedec y de esos registros, tal como fueron preservados y modificados por los judíos, Jesús y Ganit hicieron la selección siguiente. Eso es referente al judaísmo. Y luego terminó ese documento, el 131, lo terminó con el párrafo 10, dice, después de la ardua labor de recopilar las enseñanzas de las religiones del mundo sobre el Padre del Paraíso, Ganit se impuso la tarea de preparar lo que consideraba un resumen de su concepto de Dios como resultado de las enseñanzas de Jesús. Se había hecho este joven el hábito de denominar tales creencias como nuestra religión. He aquí sus apuntes. Lo demás pues, ya lo estudiamos, pero me llama la atención cómo no aprovechó este trabajo para mostrárselo a los judíos. Eso es todo nada más. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Otro detalle de lo que comentaba Octavio, pues yo creo que lo que hizo Ganidi y Jesús que hicieron el resumen de las religiones, pues yo me imagino que Ganidi se las llevó y dijo, bueno, pues tú llévate esto, tus conclusiones, y yo tengo lo mío, ¿no? O sea, no, Jesús no se puso a enseñar sobre un estudio que habían hecho ellos. Él traía su idea muy particular del Padre, del amor fraterno, etcétera, aunque hicieron el estudio de las religiones, ¿verdad? Y Ganid pues hizo su resumen, o entre los dos a lo mejor, pero dijo, pues tú llévatelo y ahí aplícalo como tú consideres bueno, yo lo haré acá por mi parte. Yo Ajá. supongo que por eso no les dijo nada de lo que hicieron allá. Vamos a ver, Octavio. Sí, es correcto como usted lo menciona, pero se me hace un poco interesante que hubiera podido aprovechar, ¿no? Si se tomó tanto tiempo, ¿no? Tanto esfuerzo en hacer ese trabajo, hubiera sido, a lo mejor conveniente que lo hubieran aprovechado para los apóstoles. Pienso yo, ¿no? Esa es mi forma de ver El, las cosas. el resumen Gracias. que viene ahí está muy bueno, o sea, la evolución del concepto de Dios entre los judíos
pues ahí está resumiendo él cómo fueron el pueblo judío viendo a No, Dios. sí, yo entiendo, está bien, pero digo, ya tenían el trabajo hecho, ¿no? Que pasárselo a ellos para que tuvieran también el documento, por decir así. Pero bueno, Sí, no sucedió, está bien. entiendo lo que Gracias. dice Octavio. También se me acaba de ocurrir que quizás el nivel del documento no era indicado para Ganit, pero quizás no era el indicado para los apóstoles. Y por eso tal vez no lo usó. Sí, tal vez Ahora fue, entiendo. eso ha de haber sido. Algo así por Gracias. sí, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Los dejo ahora con Luis para continuar la lectura. Adelante, Luis. El punto 4. Flavio y la cultura griega. Flavio, el judío griego, era un prosélito del portal. Aclaro aquí que prosélitos son los que son no son judíos de nacimiento, pero sí son judíos de religión. O sea, y entonces por eso se les llamaba prosélito. O sea, por eso este es griego, aunque es un judío griego, ¿no? Era un prosélito del portal, pues no había sido circuncidado ni bautizado, y puesto que mucho amaba lo bello en arte y escultura, la casa que ocupaba durante su estadía en Jerusalén era un hermoso edificio. Esta casa estaba exquisitamente adornada con tesoros invaluables que él había recogido aquí y allí en sus viajes por el mundo. Cuando se le ocurrió por primera vez invitar a Jesús a su casa, temía que el maestro pudiese ofenderse a la vista de tantas así llamadas imágenes. Saben que los judíos no está permitido tener imágenes, ¿no? Pero Flavio estuvo agradablemente sorprendido cuando Jesús entró a la casa y en vez de reprocharle el poseer estos objetos supuestamente idólatras esparcidos por toda la casa, manifestó gran interés en la colección entera e hizo muchas preguntas apreciativas sobre cada objeto a medida que Flavio lo acompañaba de cuarto en cuarto mostrándoles sus estatuas favoritas. El maestro vio que su anfitrión estaba sorprendido por su actitud positiva sobre el arte. Por consiguiente, cuando terminaron de ver la entera colección, Jesús dijo: ¿por qué sabes apreciar la belleza de las cosas creadas por mi Padre? Perdón, repito. Porque sabes apreciar la belleza de las cosas creadas por mi Padre y hechas por las manos artísticas del hombre, ¿esperas que yo te reproche? Solo porque Moisés intentó combatir la idolatría y la adoración de los dioses falsos. ¿Por qué deben todos los hombres ponerse en contra de la reproducción de la elegancia y de la belleza? Yo te digo, Flavio, que los hijos de Moisés no supieron interpretarlo y ahora crean falsos dioses aún de sus prohibiciones de las imágenes de los objetos del cielo y de la tierra. Pero cuando Moisés enseñaba estas restricciones a la mente en las tinieblas de aquellos días, ¿tiene eso que ver con esta época en la que el Padre en el cielo se revela como el gobernante espiritual universal por sobre todas las cosas? Flavio, yo declaro que en el reino venidero ya no enseñarán, no adoréis esto y no adoréis aquello. Ya no se preocuparán de insistir a que evitéis esto y a que no hagáis aquello, sino más bien todos se ocuparán de un deber supremo. Y este deber del hombre está expresado en dos grandes privilegios: adoración sincera al Creador infinito, el Padre del paraíso, y servicio amante dado a los semejantes. Si amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, realmente conocerás que eres hijo de Dios. En una época en que mi padre no había comprendido, no era bien comprendido, Moisés estaba justificado en sus intentos de resistir la idolatría. Pero en la era venidera el Padre habrá sido revelado en la vida del Hijo y esta nueva revelación de Dios hará por siempre innecesario confundir al Padre Creador con los ídolos de piedra o las imágenes de oro y plata. Y aquí en adelante, los hombres inteligentes podrán disfrutar de los tesoros del arte sin confundir la apreciación material de la belleza con la adoración y el servicio del Padre del paraíso, el Dios de todas las cosas y de todos los seres. Flavio creyó todo lo que Jesús le enseñaba. Al día siguiente
fue a Betania, allende el Jordán, y fue bautizado por los discípulos de Juan. Hizo esto porque los apóstoles de Jesús aún no bautizaban a los creyentes. Cuando Flavio retornó a Jerusalén, hizo una gran fiesta para Jesús e invitó 60 de sus amigos. Muchos de estos invitados también se hicieron creyentes en el mensaje del reino venidero. Fíjense qué interesante que estas cosas tampoco pasaron y todavía hay muchísimas iglesias que son iconoclastas, que se escandalizan por las imágenes. De hecho, a la Iglesia Católica es una de las cosas que siempre le han criticado. Claro, la Iglesia ciertamente venera imágenes de santos y de vírgenes, pero ahí ha caído todo, y es lo que se quejaba Jesús, ha caído. Imagínense cómo quedaría un museo como el de Fer, que tiene tantas esculturas, tantas bellezas y todo, y que todo eso tuviera que ser destruido porque son idolatría. ¿Y a dónde queda el arte el talento de un escultor, por ejemplo, de un... Yo que he visto por ejemplo, la escultura de la Piedad que hizo Miguel Ángel, no me imagino cómo alguien con un cincel puede hacer eso, con un cincel y un martillo, puede hacer esas cosas tan perfectas y que las vayamos a destruir bueno, a Jesús también lo hicieron, casi lo botan de la escuela porque dibujó en el friso al maestro, ¿no? Entonces imagínense que no pudiéramos tener ni fotografía de nuestros seres queridos ni nada porque todo es idolatría. Hay gente que todavía se aferra a esos niveles. Si quiere alguien, Aníbal. Sí, sí, se ve el contraste bien grande entre Anás y Flavio. Anás fue un cobarde y Flavio y no aceptó la enseñanza de Jesús. Y Flavio invitó más gente y convirtió más gente. Es un contraste grande para mí. Claro, Anás estaba también defendiendo un negocio, ¿no? Que se lo iba a quitar. Claudio. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. No, yo, o sea, lo que quería sobre lo que estabas diciendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en respecto a la belleza de lo que pueden ser las esculturas, la piedad. Hace poco vi una que me llamó más la atención que la piedad todavía. No me acuerdo exactamente quién era el escultor, pero se veía como un tul, ¿sí? O sea, hecho en mármol, increíble. Pero a lo que voy es, ¿cuál es la diferencia entre admirar la belleza, ¿sí? Y adorar un pedazo de mármol, como si fuese un dios? O sea, ahí yo creo que ahí está a lo que venía Jesús a comentar. Era eso nomás, gracias. Doy la palabra a Flor. Muchas gracias, Luisito. ¿Vale? Ok, 5. El discurso sobre la certidumbre. Uno de los grandes sermones que predicó Jesús en el templo durante esa semana de Pascua fue en respuesta a una pregunta de uno de los oyentes, un hombre de Damasco. Este preguntó a Jesús, pero, Rabino, ¿cómo sabremos con certidumbre que tú has sido enviado por Dios y que nosotros podremos en verdad entrar en este reino que tú y tus discípulos declaran venidero? Y Jesús respondió, en cuanto a mi mensaje y a las enseñanzas de mis discípulos, debéis juzgarlos por sus frutos. Si os proclamamos las verdades del Espíritu, el Espíritu atestiguará en vuestro corazón que nuestro mensaje es genuino. En cuanto al reino y a vuestra certidumbre de que seréis aceptados por el Padre Celestial, permitidme preguntaros, ¿qué padre entre vosotros, digno de llamarse padre y con un corazón tierno, abandonaría a su hijo en la ansiedad o en el suspenso sobre su posición dentro de la familia o su sitio asegurado en el afecto del corazón de su padre? ¿Acaso vosotros, padres terrestres, disfrutáis torturando a vuestros hijos con incertidumbres sobre el lugar de amor que ocupan en vuestro corazón? A vuestro Padre en el cielo a sus hijos de fe del Espíritu en la certidumbre, en la incertidumbre de no saber cuál es su posición en el reino. Si recibís
a Dios como vuestro Padre, de verdad y de veras seréis hijos de Dios. Y si sois hijos de Dios, os encontraréis seguros en vuestra posición en todo cuanto se refiera a la filiación eterna y divina. Si creéis mis palabras, creéis de este modo en aquel que me envió, y creyendo así en el Padre, os habéis asegurado vuestro estado en la ciudadanía celestial. Si hacéis la voluntad del Padre en el cielo, no dejaréis jamás de alcanzar la vida eterna de progreso en el reino divino. El Espíritu Supremo será testigo con vuestro espíritu de que sois realmente hijos de Dios. Y si sois hijos de Dios, habéis nacido del Espíritu de Dios. Y el que haya nacido del Espíritu tiene dentro de sí el poder de sobreponerse a toda duda. Y esta es la victoria que se sobrepone a toda incertidumbre, aún vuestra fe. Dijo el profeta Isaías hablando de estos tiempos: cuando el Espíritu se derrame sobre nosotros desde lo alto, entonces la labor de la rectitud significará paz, reposo y seguridad para siempre. Para todos aquellos que crean verdaderamente en este Evangelio, yo seré la garantía de su recepción en la misericordia eterna y en la vida perdurable del reino de mi Padre. Así pues, vosotros que oís de este mensaje y creéis en este Evangelio del reino, sois hijos de Dios y tenéis vida para siempre. Y la prueba para todo el mundo de que habéis nacido del Espíritu está en que vosotros os amáis sinceramente los unos a los otros. La multitud de oyentes permaneció muchas horas con Jesús haciéndole preguntas y escuchando atentamente sus respuestas consoladoras. Aún los apóstoles se sentían fortalecidos por las enseñanzas de Jesús y pudieron predicar el Evangelio del Reino con más fuerza y certidumbre. Esta experiencia en Jerusalén fue una gran inspiración para los 12. Fue su primer contacto con multitudes tan enormes y aprendieron muchas lecciones valiosas que les resultaron de gran ayuda en su trabajo posterior. Eso es hermoso porque aquí nos están recalcando: si creemos en Dios, si aceptamos que Él es nuestro Padre, ahí está la magia. Bueno, no todo el mundo lo ve tan fácil, pero a lo mejor es más fácil de lo que nos suponemos que puede ser. A lo mejor estamos buscando algo, ya saben, la fórmula mágica que nos haga hacer todo, y a lo mejor es simplemente aceptar que el Padre está ahí, que somos sus hijitos, que como un padre, un verdadero padre, nos ama, que no nos está poniendo taches por todo lo que hacemos mal, sino al contrario, nos ama, y que somos sus hijitos. Y con eso, además es gratis, es fácil. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada, ni ayunar, ni nada. Simplemente creerlo, aceptarlo, entenderlo. Y de corazón, tener en cuenta que tenemos un padre de amor, un padre que nos ama. Y bueno, luego hay que hacer la tarea de amar al de junto, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. Adelante, Aníbal. Es que esa parte de entenderlo como que no, Ujú. no me cuadra, porque aceptar a Dios Padre es una cuestión de fe. Sí, entiendo, pero por ejemplo, vamos a suponer, ¿de dónde nos derivamos nosotros? O sea, no podemos negar que nos derivamos de algún lado. Y no estoy hablando de papá y mamá, etcétera, etcétera. O bueno, llámale así, toda la humanidad. Debe de haber habido algo antes que nos creó. Un alguien que nos hizo ser personas, que nos hizo sentir lo que sentimos y vivir lo que experimentamos en nuestra vida. Cuando entendemos, bueno, cuando percibimos eso, el creer que hay un ser superior que dio origen a todo lo que tenemos alrededor, a la belleza de naturaleza que nos rodea, a la simetría tan hermosa y tan elegante de toda la naturaleza, los animalitos, nuestro mismo propio cuerpo que tiene una simetría genial y que trabaja como un laboratorio. Cuando vemos todo eso, pensamos en algo atrás que creó todo eso, y cuando a ese algo le pones el título de persona, o sea, de un ser vivo, vivo, claro, o sea, bajo las circunstancias de lo que sea el padre, pero vivo, vamos a suponerlo bajo nuestro contexto. Y aún así, y además de eso, siendo que nos derivamos de él, lo pones como un padre,
¿Qué necesitas para creer eso? O Es sea, que eso fue lo que me gustó a mí y por eso fue que dejé el ateísmo, porque encontré un padre ujú, lleno de amor y que es el origen de todo. ujú, Y lo encontré fue en el libro de Durantia. sí. Y he tenido como tanta fe que mi esposa dice que ahora yo ya tengo mucha más fe que ella, que es increíble. Pero sí, en un principio es cuestión de fe, porque es que a Dios no lo puedes entender, porque es que no tenemos la capacidad de entenderlo. Es totalmente difícil poder entender simplemente el concepto de alguien que no tiene, que es su propia causa, que no tiene ni principio ni fin, que no se deriva de nada, sino que existe por sí solo. O sea, ya de entrada eso es difícil. Y luego, por ejemplo, tratar de imaginarlo. ¿Cómo será? Wow, esa es toda una tarea de imaginación que es bien difícil porque como tú bien acabas de decir, nuestro mundo finito se concreta en cierto ámbito que no nos permite tener un marco de referencia para poder imaginarlo. Claro, a lo mejor cada vez queremos saber más. Yo esta semana me le he pasado preguntándole, oye, ¿qué tan grande eres? Porque imagínense llegar al paraíso. Llegar a estar ahí después de las primeras verlo ahí, como dicen los reveladores, figurativamente hablando cara a cara. O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo será? ¿Qué tan grande será? ¿Será nada más una luz brillante, claro, como blanca, blanca que deslumbra? Pero es una persona y es un padre, entonces, y se siente amor y nos ama, entonces algo más debe de haber ahí, pero ¿qué es? Ay, ay, ay. Desafortunadamente tendremos que esperar a llegar al paraíso para poder conocerlo bien, pero creo que antes a lo mejor podemos intentar conocerlo aquí, por lo menos. Y en el libro nos dicen, el concepto más alto humano que se puede parecer a conocer a ese ser creador es el concepto de padre. Bueno, para que no se corra el tiempo, le voy a pasar la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 6. El encuentro con Nicodemo. Una tarde, en la casa de Flavio, vino a ver a Jesús un tal Nicodemo, rico y anciano, miembro del Sanedrín judío. Mucho había oído él sobre las enseñanzas de este Galileo, y por eso fue una tarde a escucharle cuando enseñaba en los patios del templo. Hubiera querido ir más a menudo a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero temía ser visto por la gente que estaba presente en estas conferencias, porque ya los rectores judíos estaban tan en contra de Jesús que ningún miembro del Sanedrín quería identificarse abiertamente con él. Por consiguiente, Nicodemo había arreglado con Andrés de ver a Jesús en privado después de la caída del sol, esta tarde en particular. Pedro, Santiago y Juan estaban en el jardín de Flavio cuando comenzó la entrevista, pero más tarde entraron a la casa en donde continuó el diálogo. Al recibir a Nicodemo, Jesús no demostró una deferencia especial. Al hablar con él, no había concesión ni tampoco un tono indebidamente persuasivo. El maestro no hizo ningún intento de rechazar a su visitante sigiloso, ni tampoco lo trató con sarcasmo. En todo su trato con el distinguido visitante, Jesús se mostró calmo, honesto y digno. Nicodemo no era un delegado oficial del Sanedrín. Vino a ver a Jesús solamente debido a su interés personal y sincero en las enseñanzas del maestro. Al ser presentado por Flavio, dijo Nicodemo: Rabino, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún simple hombre podría enseñar así a menos que Dios estuviera con él. Y estoy deseoso de conocer más de tus enseñanzas sobre el reino venidero. Notemos que Nicodemo comienza diciendo, sabemos, ¿no? O sea que todos ahí en el Sanedrín sabían, y él habla en plural, metiendo a todos los del Sanedrín, sabemos que eres un maestro. Pero más adelante dice, y estoy deseoso. Ya no habla a nombre de todos, porque no dice, y estamos deseosos, sino estoy deseoso. Ya él a nivel personal quería saber más de las enseñanzas de Jesús sobre el reino venidero. Jesús respondió a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo,
que si un hombre no naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Entonces replicó Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Dijo Jesús, sin embargo yo te declaro que a menos que un hombre naciere del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero no debes sorprenderte de que yo haya dicho que debes nacer de lo alto. Cuando sopla el viento, oyes el murmullo de las hojas, pero no ves el viento, de dónde viene y a dónde va. Y así es con todo aquel que nace del Espíritu. Con los ojos de la carne puedes contemplar las manifestaciones del Espíritu, pero no puedes en verdad discernir el Espíritu. Replicó Nicodemo, pero no comprendo. ¿Cómo puede ser eso? Dijo Jesús, ¿es posible que tú seas un maestro en Israel y sin embargo ignores todo esto? Se vuelve pues el deber de los que conocen las realidades del Espíritu revelar estas cosas a los que disciernen tan solo las manifestaciones del mundo material. Pero ¿nos creerás a nosotros si te decimos las verdades celestiales? ¿Tienes tú el coraje, Nicodemo, de creer en el que ha descendido del cielo, aún en el Hijo del Hombre? Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo podré yo comenzar a captar este espíritu que ha de rehacerme en preparación para entrar al reino? Respondió Jesús, el Espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Mire, le está diciendo que tiene un ajustador del pensamiento, no con esas palabras desde luego, pero ahí está diciendo, el Espíritu del Padre en el cielo ya reside en ti. Si te dejas conducir por este Espíritu que viene de lo alto, muy pronto comenzarás a ver con los ojos del Espíritu. Cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón seguir la dirección del Espíritu, o sea, de ese Espíritu residente en ti, del ajustador, nacerás del Espíritu, puesto que tu único propósito del vivir será hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Al encontrarte nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, comenzarás a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. Nicodemo era completamente sincero. Estaba profundamente afectado, pero se alejó perplejo. Nicodemo era una persona con un yo bien desarrollado y con buen autocontrol y aún poseía altas cualidades morales. Era refinado, egoísta y altruista, pero no sabía cómo someter su voluntad a la voluntad del Padre Divino, así como un niño se somete voluntariamente a la guía y a la dirección de un Padre terrenal sabio y amante, para volverse verdaderamente hijo de Dios, heredero progresivo del reino eterno. Pero Nicodemo supo tener fe suficiente para llegar al reino. Protestó tímidamente cuando sus colegas del Sanedrín quisieron condenar a Jesús sin audición. Y más tarde, con José de Arimatea, confesó valientemente su fe y reclamó el cuerpo de Jesús, aun cuando la mayoría de los discípulos habían huido atemorizados de la escena del sufrimiento final y muerte del Maestro. Este es el relato tan famoso, pues, de Nicodemo, que hemos escuchado muchas veces, y cómo él se preguntaba, fíjense el tipo de mente que tenían cuando Jesús dijo que nacer de nuevo, ¿cómo es posible que un hombre viejo vuelva a entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Lo veía desde ese punto de vista, no comprendió, pero Jesús ahí le explicó, y la explicación que está aquí en el libro durante es una explicación pues mucho más clara que la que los dos o tres líneas que aparecen en el relato bíblico. Si hay alguna pregunta con relación a lo que Jesús le contestó o le comentó, pues ese es el tema ahora.
por favor. Nicodemo es un valiente, fue muy valiente. Bueno, correcto, sí. Y al final más, porque fue con José de Arimatea, ya se desenmascaró, digámoslo así, fue a reclamar el cuerpo de Jesús y todos se dieron cuenta. Aunque leímos por ahí que fue un poco tímido cuando los más del Sanedrín querían condenar a Jesús, pues no protestó muy valientemente, lo hizo con timidez, pero es eso mismo, el temor. Pero poco a poco lo fue venciendo y al final ya fue más valiente, hizo lo que hizo, sí, sí, claro. Sí, Waldemar. Refiriendo lo que decía Aníbal al principio de la diferencia entre Anás y Flavio, y aquí es otro ejemplo, o sea, eh, Nicodemo pues se animó a ir con Jesús porque él estaba buscando la verdad, o sea, sabían de Jesús, pero no todos hicieron ese esfuerzo. Al principio le costó trabajo porque pues él estaba en el Sanedrín y era un puesto, pues tenía un puesto importante ahí, entonces cuando realmente se convence de Jesús, pues sí le entra con todo, ¿no? Pero al principio sí, sí cuesta trabajo y eso podemos verlo nosotros con personas con las que podemos platicar. ¿Cuánto trabajo me costó a mí o cuánto trabajo le podrá costar a una persona aceptar verdades nuevas, nacer de nuevo? Si estás tus creencias están tan cristalizadas y tan profundamente arraigadas, hay que ver lo que también puede ser un proceso evolutivo dentro de uno mismo, de ir viendo, buscando. Nicodemo buscaba la verdad, por eso fue a buscar a Jesús. ¿Verdad? Los demás del Sanedrín, pues a lo mejor nomás tuvieron la curiosidad, pero no se atrevieron a ir. Ajá. Gracias, Waldemar. Claudio. Sí, respecto a lo que dice Valdemar, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo, Valdemar. Eh, lo que pasa es que fue algo como que pasó hace un tiempo cuando Ganid definía, ¿sí? la religión personal de Dios, ¿sí? Hicimos el comentario, la tenía más clara que los propios apóstoles. Pero bueno, y creo que fue Valdemar mismo quien dijo, el problema es que ellos tenían el vaso medio lleno, Ganit tenía el vaso vacío, entonces era más fácil nacer de vuelta, o sea, para él era todo nuevo. El que tiene prejuicios por algo que le fue enseñado, tiene que desaprender de alguna manera aquello que le fue enseñado para volver a llenar el vaso con lo que realmente tiene que ser. Y es más difícil ese Y, proceso, sí. por supuesto, y por un lado los apóstoles, y mucho más todavía un miembro del Sanedrín, pensemos, Ah, que es eh, una persona con mucha cultura, mucho estudio y hacerlo cambiar, o sea, realmente, ¿no? Como decían, fue valiente, más allá de que fue medio escondido por la noche para que no lo notaran, pero sin embargo, a pesar de lo que él fue enseñado, que no iba exactamente con lo que Jesús predicaba, ¿sí? Entonces, o sea, igual se acercó a Jesús. No así la mayoría del resto del Sanedrín, sino por el contrario, vieron como en algún momento dijo Luis, veían como que se les acababa el negocio, el poder de poder dominar a las masas con miedos, con leyes estrictas y todo el demás cosas, cosa que Jesús justamente proclamaba todo lo contrario. Era eso gracias, nomás. Claudio. Muchas gracias. Gracias. Aníbal. Bueno, con lo que dice Claudio, es como para uno ponerse a pensar acerca de los niños que tienen el vaso vacío. Hay que llenarlos muy bien en las familias con espiritualidad y con verdades eternas y espirituales, pues como se dice. Y la otra cosa que iba a decir es que muchos de nosotros, yo me incluyo ahí, somos como Nicodemo. Tenemos que abandonar lo que aprendimos, lo que pensamos que era verdadero
y empezar como otra vez de nuevo. Muy bien, gracias, Aníbal. Vamos a continuar entonces con Luis. 7. La lección sobre la familia. Después del activo periodo de enseñanza y trabajo personal durante la semana pascual en Jerusalén, Jesús pasó el miércoles siguiente en Betania con sus apóstoles descansando. Esa tarde Tomás hizo una pregunta que produjo una respuesta larga e instructiva. Dijo Tomás: Maestro, el día que nos seleccionaste como embajadores del reino, nos dijiste muchas cosas, nos instruiste sobre nuestro modo personal de vida, pero ¿qué le enseñaremos a la multitud? ¿Cómo deben vivir estas personas después de que el reino llegue más plenamente? ¿Deberán tus discípulos poseer esclavos? ¿Cortejarán tus creyentes la pobreza y rechazarán la propiedad privada? ¿Reinará la misericordia por sí sola de modo tal que ya no habrá ley ni justicia? Jesús y los 12 pasaron toda la tarde y la noche después de la cena discutiendo las preguntas de Tomás. Para los fines de esta narración presentamos el siguiente resumen de las instrucciones del maestro. Jesús, en primer lugar, trató de aclarar a sus apóstoles que él estaba en la tierra para vivir una vida excepcional en la carne y que ellos, los 12, habían sido llamados para participar en esta experiencia de auto-otorgamiento del Hijo del Hombre, y que como colaboradores también debían compartir muchas de las restricciones y obligaciones propias de toda la experiencia del auto-otorgamiento. Hubo una insinuación velada de que el Hijo del Hombre era la única persona que jamás había vivido en la tierra capaz de ver simultáneamente dentro del corazón mismo de Dios y en lo más profundo del alma del hombre. Jesús explicó muy claramente que el reino del cielo era una experiencia evolutiva que comenzaba aquí en la tierra y progresaba a través de las estaciones sucesivas de vida hasta el paraíso. En el curso de la noche declaró definitivamente que en una etapa futura del desarrollo del reino volvería a visitar este mundo en poder espiritual y gloria divina. Luego explicó que la idea del reino no era la mejor manera de ilustrar la relación del hombre con Dios. Empleaba esta metáfora porque el pueblo judío estaba esperando el reino y porque Juan había predicado en términos del reino venidero. Dijo Jesús: los pueblos de otra era comprenderán mejor el evangelio del reino cuando se les presente en términos que expresen la relación familiar, cuando el hombre comprenda la religión como la enseñanza de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, la filiación con Dios. Luego el maestro discurrió con cierta amplitud sobre la familia terrestre como ilustración de la familia celestial, volviendo a declarar las dos leyes fundamentales del vivir. El primer mandamiento de amor al padre, el jefe de la familia, y el segundo mandamiento de amor mutuo entre los hijos, de amar a tu hermano como a ti mismo. Procedió luego a explicar que esta cualidad de acto fraternal se manifiesta invariablemente en servicio social, generoso y amable. Después de esto sobrevino la memorable conversación sobre las características fundamentales de la vida familiar y su aplicación a la relación existente entre Dios y el hombre. Jesús declaró que una verdadera familia está fundada en los siguientes 7 hechos. Fíjense qué interesante, porque esto nos ilustra lo que debe ser una familia como la ve Dios, y podamos entender también esta relación de Dios con los hombres. Por eso decía al principio que Jesucristo no estaba muy de acuerdo con la idea del reino de los cielos. Utilizaba esa palabra porque, bueno, eso es lo que esperaban los judíos, pero no es, un rey es un soberano al que hay que brindarle tributo y reverencia, y si no te mando para las mazmorras. Esa es la idea que tenían los judíos de Dios, un rey, un soberano al que hay que obedecer y punto, no hay discusión, pues. No hay ni siquiera democracia. Y él dice que esa no es la idea, lo comparó mejor como una familia, y Dios no es el rey, sino es el padre. Vamos a ver qué interesante y qué hermosa estas cualidades de lo que debe ser una familia. 1. El hecho de la existencia.
Las relaciones discernibles en la naturaleza y los fenómenos del parecido entre los mortales está vinculado a la familia. Los niños heredan ciertos rasgos de los padres. Los hijos se originan de los padres. La existencia de la personalidad depende del acto de los padres. La relación del padre y el hijo es inherente en toda la naturaleza y llena todas las existencias vivientes. 2. La seguridad y el placer. Los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Muchos padres no se contentan con satisfacer tan solo las necesidades de sus hijos, sino que disfruten en disponer también para sus placeres. 3. La educación y la capacitación. Los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas. Eso es importante, porque los judíos, las hijas no se educan. Se prepara así a los jóvenes para las responsabilidades mayores de la vida futura. 4. La disciplina y el establecimiento de limitaciones. Los padres previsores también disponen para la necesaria disciplina, guía y corrección, y de vez en cuando limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros. 5. El camaraderismo y la lealtad. El padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos. Está siempre dispuesto a escuchar a sus solicitudes, está dispuesto a compartir sus penas y ayudarlos en sus dificultades. El padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie. 6. El amor y la misericordia. Padre compasivo perdona libremente. Los padres no alimentan recuerdos vengativos contra sus hijos. Los padres no son como los jueces, los enemigos o los acreedores. Las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia, la paciencia y el perdón. 7. Las disposiciones para el futuro. Los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos. La familia continúa de una generación a otra. La muerte solo acaba con una generación para marcar el comienzo de la siguiente. La muerte termina con una vida individual, pero no necesariamente con la familia. Todo el que es padre o madre entiende perfectamente esto, ¿no? El maestro habló durante horas de la aplicación de estas características de la vida familiar a las relaciones del hombre, el hijo terrestre, con Dios, el Padre del paraíso. Esta fue su conclusión. Yo conozco a la perfección toda la relación de un hijo con el Padre, porque todo lo que debéis alcanzar en la filiación en el futuro eterno, ya he alcanzado. El Hijo del Hombre está preparado para ascender a la diestra del Padre, de modo que en mí está el camino, ahora abierto aún más, para que todos vosotros veáis a Dios y cuando hayáis contemplado la progresión gloriosa, os volváis perfectos, así como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Cuando los apóstoles escuchaban estas palabras sorprendentes, recordaron los pronunciamientos que Juan hizo al tiempo del bautismo de Jesús y también recordaron vivamente esta experiencia después de la muerte y resurrección del Maestro en relación con sus predicaciones y enseñanzas. Jesús es un Hijo divino, uno que cuenta con la confianza plena del Padre universal. Había estado con el Padre y lo comprendía plenamente. Ahora había vivido su vida terrenal para la satisfacción plena del Padre y esta encarnación en la carne le había permitido comprender plenamente al hombre. Jesús era la perfección del hombre. Había alcanzado la misma perfección que todos los creyentes verdaderos están destinados a alcanzar en él y a través de él. Jesús reveló al hombre un Dios de perfección y le presentó en sí mismo el Hijo perfeccionado de los dominios a Dios. Aunque Jesús habló por varias horas, Tomás aún no estaba satisfecho, pues dijo: pero maestro, ¿no parece que el Padre en el cielo nos trate siempre con clemencia y misericordia? Muchas veces sufrimos duramente en la tierra y no siempre son contestadas nuestras oraciones. ¿En qué punto fracasamos en captar el significado de tus enseñanzas? Jesús replicó: Tomás, Tomás,
¿Cuánto tiempo pasará hasta que adquieras la habilidad de escuchar con el oído del Espíritu? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que disiernas que este reino es un reino espiritual y que mi Padre es también un ser espiritual? ¿Acaso no comprendes que estoy enseñándoos como hijos espirituales en la familia espiritual del cielo, de la cual el jefe supremo es un espíritu infinito y eterno? No me permitiréis usar a la familia terrestre como ilustración de las relaciones divinas sin aplicar mis enseñanzas tan literalmente a los asuntos materiales. En vuestra mente no podéis separar las realidades espirituales del reino de los problemas materiales, sociales, económicos y políticos de la época. Cuando hablo el lenguaje del espíritu, ¿por qué insistís en traducir mi significado en un lenguaje de la carne cuando yo empleo relaciones comunes y literales para fines de ilustración? Hijos míos, imploro que ceséis de aplicar las enseñanzas del reino del espíritu a los asuntos sórdidos de la esclavitud, la pobreza, las casas y las tierras y los problemas materiales de la ecuanimidad y la justicia humana. Estos asuntos temporales son la preocupación de los hombres de este mundo. Y aunque en cierto modo afectan a todos los hombres, vosotros habéis sido llamados para representarme en el mundo, así como yo represento a mi Padre. Soy los embajadores espirituales de un reino espiritual, los representantes especiales del Padre Espíritu. A esta altura debería ser posible para mí instruiros como hombres adultos de mi reino espiritual. ¿Acaso debo dirigirme siempre a vosotros como si fuerais niños? ¿Es que no creeréis nunca en la sensibilidad espiritual? Sin embargo, os amo y os tendré paciencia hasta el fin de nuestra asociación en la carne, y aún entonces mi espíritu os precederá en el mundo. Fíjense qué interesante. Vamos a ver, Aníbal, un comentario. Sí, esta última parte me resolvió un problema grande que tengo en mi cabeza. Los problemas de las familias en casa. Cómo una familia va a funcionar en casa. Y resulta que es que yo estoy tratando de presentar, de tener en mi cabeza la idea de una familia material aquí con todos estos sufrimientos, cuando Jesús está hablando desde la familia espiritual. Y por eso es que le dice, Tomás, Tomás, ¿cuándo vas a entender? Que está hablando desde la familia espiritual. Sí, sí, Yes. me resolvió el problema, gracias. Sí, fíjate que a mí no me lo resolvió, me lo complicó cuando yo leí esto. Yo se lo comentaba al grupo, ¿no? Pero porque es una cosa con la cual yo siempre he tenido conflictos, ¿no? Porque, por supuesto, vengo de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica predica mucho la pobreza, el sufrimiento, como signos de que eso es lo que te acerca a Dios, ¿no? Y pues yo crecí con esa predicación. Y cuando oigo también a Jesús hablar, donde dice muchas de esas cosas. Y aquí habla de eso, de que no, como que no te preocupes de las cosas materiales, ¿no? Porque el reino es espiritual. Entonces, ajá, ¿y cómo hago yo para pagar los biles y pagar la renta y traer comida para la casa? Le llego hablando cosas espirituales al carnicero para que me venda la carne, o le digo al dueño de la casa que cosas espirituales, no, necesito hacer cosas materiales. Entonces tenía ese conflicto de cómo llevar mi espiritualidad en un mundo, cómo ser espiritual en un mundo material, donde todo es material. O sea, aquí toda nuestra vida es material. Dígame aquí en Estados Unidos, todo es dinero, hasta el aire que respira. ¿Okay? Aquí no tienes derecho prácticamente a nada. Entonces, me creó conflicto en esa ocasión, y aunque lo he resuelto de alguna manera, todavía me sigue creando mis conflictos. Pero vamos a ver qué dice Marcelo. Sí, buenas noches a todos. Como en tu caso, Luis, también
esta sección me ha parecido muy linda y tengo una pregunta que hacerles. Un aspecto que resalto acá, no sé si es la única parte del libro donde claramente Jesús dice que Él va a volver, ¿no? Y ese es algo que me parece realmente eh, eh, una hermosa sensación, que Jesús va a volver aunque cuando la humanidad encuentre otro grado de desarrollo, porque él habla de que este planeta, por así decirlo, va a ser mucho más espiritual, ¿no? La pregunta a ver que quiero hacer acá es que cuando eh, Jesús hace este relato, habla de su padre y cuando él se refiere a su padre, habla como el jefe paterno, ¿no? Sin embargo, en todo el resumen que se hace de estas horas de discusión, cuando Jesús habla de los padres, se refiere tanto al padre como a la madre, ¿no es cierto? Cada uno con su rol. Sin embargo, cuando él habla de su padre, lo habla nuevamente en ese sentido del jefe paterno. Entonces, acá es mi curiosidad es por qué él no se refiere en todo esto a la ministra divina o digamos a, a esa diferencia, llamaremos, ¿no? Que existe en la importancia de una familia de material o terrestre de lo que es el padre y la madre, ¿no? Ambos combinados, por supuesto, para hacer una gran familia y dar una gran formación a los hijos, cada uno con el rol que le corresponde. Y Marcelo, no sé si Aníbal va a hablar algo al respecto, si no volvemos a ese tiempo porque es un punto, me parece bastante interesante. No, pero sí quería comentar sobre las dificultades en este plano material que mencionaste, Luis, porque resulta, según lo estoy viendo yo, que necesitamos esas dificultades. Si no las tenemos, no vamos a tener cómo tomar decisiones supremas que son las que forjan el alma. Y este precisamente es el lugar para forjar almas, como dijo Jesús. Y si no tuviéramos esas dificultades, entonces no ocurriría eso. Muy bien, de acuerdo. Octavio, Hermanitos, yo creo que Jesús se refirió en ese ejemplo y casi en todo su obra, ¿no? En su obra pública, y él usó una ilustración como familia terrenal. Pero yo tengo mis dudas, aunque sé que son actos de amor y de fraternidad y solidaridad, me imagino que en el mundo ya espiritual, pero el libro de Urantia, no sé si ustedes lo han observado, también nos manejan como súbditos. Entonces, probablemente la organización allá arriba no es tan apegado a una familia, porque acuérdense que nosotros somos también seres individuales. Entonces, probablemente Jesús nos manejó así para que pudiéramos comprender, pero puede ser que la situación no sea tan apegada como una familia, porque yo a veces me pregunto, en la medida que vamos haciendo la voluntad del Padre, también vamos perdiendo un poco de libertad. Entonces, eso subordinados también. Si ustedes buscan el libro de la mente, buscan en el buscador y muchas veces se nos maneja como subordinados o como súbditos. Y eso es otra connotación muy diferente. Entonces, pudiera hacerse también una respuesta por lo cual no menciona nunca a la ministra divina. Yo así lo he entendido por otras circunstancias. Y referente a por qué es tan difícil las cosas aquí en Urantia, recuerden ustedes que cada esfera tiene una línea evolutiva y esta esfera es a través de la fe. Y para poder tener esas fuerzas o esos alcances de fe, es a través de la resiliencia. Toda la vida en Urantia es a través de resiliencia. Sales de una cosa y entras a otra y sales de otra y entras a otra. Entonces sales más fortalecido, pero todo lo que es vivir aquí en Urantia
y es a través de la resiliencia. Espero haberme explicado y gusto en saludarnos. Gracias, Siler. Vamos, Claudio. Sí, sobre lo que decías, Luis, ese dilema. Yo creo que la palabra exacta para definir eso es equilibrio, porque estamos viviendo en un mundo material y estamos tratando de ser espirituales. Entonces, en este mundo material, si bien tratamos de hacer crecer a nuestra alma, también tenemos que pagar la renta, tenemos que gastar en distintas cosas, en el colegio de nuestros hijos o en todo lo que tenga que ver con lo material, salir a trabajar y demás. Este, cuando pasemos ya a este mundo, ¿sí? Cuando pasemos ya en la Morontia, ya eso va a ser, o sea, no digo que no vamos a tener que trabajar, seguramente va a haber que poner nuestro esfuerzo para quitar todos los defectos que todavía nos quedan y aprender un montón de cosas, pero será como ir a una universidad totalmente gratuita, ¿sí? O sea, tendremos todo lo que haga falta sin necesidad de tener que pagarlo. O sea, uno puede ver que, qué sé yo, dice, bueno, todo el esfuerzo que hay que hacer, vamos a hacer mano de obra barata. Todo depende a qué lo llamamos mano de obra barata. Si nosotros prácticamente todo lo que recibimos lo recibimos gratis, ¿sí? Bueno, del mismo modo entonces nosotros ponemos el corazón y damos gratuitamente todo aquello. Pero eso será en la próxima etapa. En esta etapa tenemos que, lamentablemente, tener un equilibrio, porque si nos hacemos demasiado espirituales, pasamos al fanatismo y no trabajamos. Y si nos hacemos demasiado pensando en lo material, materialistas, nos abocamos solamente al trabajo y dejamos de lado nuestra alma. Era eso, gracias. Gracias, Claudio. Sí, muy bien, gracias. Schiller me puso un problema filosófico a mí en la cabeza también. Escuché que Schiller dijo que vamos perdiendo libertad. Yo creo que es todo lo contrario. Adquirimos más libertad. En este momento tenemos libre albedrío con limitaciones. Incluso lo podemos leer en el libro de Urantia. El libro de albedrío que tenemos no nos permite hacer lo que queramos aquí. Hay cosas que no las podemos hacer, aunque tengamos libre albedrío. Y el libre albedrío viene del Padre Universal. Un ejemplo, el último autootorgamiento de Michael de Nevadón le dio a él más poderes porque lo convirtió en el soberano total de todo su universo local. Le dio más libertad, hizo un trabajo y adquirió, y lo completó bien, y adquirió más libertad y más poder. Eso era, yo creo que es todo lo contrario a lo que dijo Schiller de que perdíamos libertad. Muy bien. Sí, ya nada más quería terminar, pues a Marcelo no le contestamos. Yo pienso que Jesús no quiso complicar la explicación, eh, dando nada más los atributos del Padre. Por supuesto, la de la Madre es muy importante, pero hay que tener presente que cuando salgamos de aquí no hay sexo, pues no hay padre ni madre en ese sentido, ¿no? Incluso tú al padre, yo supongo que una persona aquí no ha tenido padre, no conoció nunca a su padre y puede imaginarse a Dios como su madre, sin ningún problema, pues no lo está ofendiendo, no lo está homosexualizando, porque Dios en sí no tiene sexo. Entonces, y pienso yo que para lo que quiso compartir Jesús, la idea de la paternidad y la filiación de los hijos, de los hermanos, bastaba con eso. ¿Okay? Pero yo pienso que en todas esas cualidades que mencionó sobre el padre, ahí están, hay madres heroicas que hacen eso ellas solas y lo comparten igual de fuerte, de bien, ¿no? Le paso la palabra ya a Flor con la última parte. Muchas gracias, Luisito. Nada más quiero contestar mi
compartir mi punto de vista a Marcelo con respecto a su pregunta que se me hizo muy interesante. Yo pienso que Jesús prefirió no meterse en problemas porque bajo el contexto de la época y bajo el marco de referencia del papel social de la mujer, si así no aceptaron su mensaje, imagínate si de buenas a primeras viene a darle un lugar a la mujer que en ese tiempo no tenía. Lo hubieran crucificado antes, yo creo, y hubiera ido en contra de muchos detalles de cultura, ¿no? Gracias, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy interesante tu pregunta. Bueno, 8. En la Judea del Sur. A fines de abril, la oposición a Jesús entre los fariseos y saduceos se había vuelto tan pronunciada que el maestro y sus apóstoles decidieron alejarse de Jerusalén por un tiempo, dirigiéndose al sur para trabajar en Belén y Hebrón. Todo el mes de mayo fue dedicado a hacer trabajo personal en estas ciudades y entre la gente de las aldeas vecinas. Durante este viaje no hubo predicación pública, sino tan solo visitas de casa en casa. Parte de este tiempo, mientras los apóstoles enseñaban el Evangelio y ministraban a los enfermos, Jesús y Abner lo pasaban en Engedi, visitando a la colonia nazarea. Juan el Bautista había salido de este lugar y Abner había sido jefe de este grupo. Muchos de los que pertenecían a la hermandad nazarea se hicieron creyentes de Jesús, pero la mayoría de estos hombres ascéticos y excéntricos se negaron a aceptarlo como un maestro enviado del cielo porque no enseñaba a ayunar ni otras formas de abnegación. La gente que vivía en esta región no sabía que Jesús había nacido en Belén. Siempre supusieron que el maestro había nacido en Nazaret, así como la mayoría de sus discípulos, pero los 12 sabían la verdad. La estadía en el sur de Judea fue una temporada de labor fructífera y serena. Muchas almas fueron sumadas al reino. Para los primeros días de junio, la agitación contra Jesús en Jerusalén se había calmado lo suficiente como para que el maestro y los apóstoles retornaran para instruir y consolar a los creyentes. Aunque Jesús y los apóstoles pasaron todo el mes de junio en Jerusalén y sus cercanías, no hicieron enseñanza pública durante este periodo. Vivían la mayor parte del tiempo en tiendas que montaban en un parque o jardín sombreado conocido en esa época como Getsemaní. Este parque estaba situado en la ladera occidental del Monte de los Olivos, no lejos del arroyo Cedrón. Los sábados, o sea, los fines de semana, usualmente los pasaban con Lázaro y sus hermanas en Betania. Jesús entró dentro de los muros de Jerusalén solo unas pocas veces, pero un gran número de interesados concurría a Getsemaní para conversar con él. Un viernes por la noche, Nicodemo y un tal José de Arimatea se atrevieron a salir de la ciudad para visitar a Jesús, pero al llegar a la entrada de la tienda del maestro, por miedo no se atrevieron a entrar y se devolvieron. Y, por supuesto, no percibieron que Jesús sabía todo lo que estaban haciendo. Cuando los rectores de los judíos se enteraron de que Jesús había regresado a Jerusalén, se prepararon para arrestarlo. Pero cuando observaron que no predicaba en público, concluyeron que se había asustado por su reacción anterior y decidieron permitirle que continuara con su enseñanza en esta forma privada sin molestarlo más. Así pues, los asuntos siguieron en forma tranquila hasta los últimos días de junio, cuando un cierto Simón, miembro del Sanedrín, abrazó públicamente las enseñanzas de Jesús después de declararlo ante los rectores de los judíos. Inmediatamente surgió una nueva agitación en favor del encarcelamiento de Jesús y este movimiento tanto creció que el maestro decidió retirarse a las ciudades de Samaria y la Decápolis. Este documento, sin duda maravilloso, fue el día de hoy leído por Carlitos García, Luis Villamizar y una servidora Flor Robles. Es un verdadero documento. Creo que la parte más importante de todo el documento, si no es que todo el documento, es el amor y la paternidad de Dios. Y a lo mejor ese es un buen detalle para quedarnos dándole vueltas en la mente. El amor entre nosotros como familia y el amor del Padre con nosotros, como sus hijitos. Y, Y sin y más, nacer le del paso. Espíritu, hermanita. ¿Perdón? Y nacer del Espíritu. Bueno, sí, claro, pues entonces aceptando la paternidad de Dios, según entendí, aceptas la paternidad de Dios, Porque ahí es donde Jesucristo y naces empieza del Espíritu. nuestro cambio, ¿no? Nuestro crecimiento Claro. espiritual.
Así es. Gracias, Hiller. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos casi a punto. Le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Gracias a todos por su asistencia, su participación en el día de hoy con este documento. Y los invito cordialmente para el próximo jueves, con el favor de Dios, estar aquí reunidos nuevamente para leer el siguiente, el 143, cuando ya se regresan y creo que pasan por Samaria. Vamos a ver qué pasa por allí. Bueno, pues entonces, sin más, feliz resto de día, un buen fin de semana tengan todos ustedes y nos veremos el próximo jueves con el favor del Padre. Que estén muy bien. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones. Hasta Gracias luego. por estar aquí.